Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, amigos de la prensa. Efectivamente, el día de hoy, el Ministerio Público, en su cruzada sumamente sistemática, muy profesional, muy adaptada no solamente a la Constitución y a las leyes, sino a un plan estratégico, quiero destacarlo, a un plan concebido desde que asumimos este Ministerio Público hace un poco ya más de 2 meses. Hemos querido avanzar siempre informando a la opinión pública, informando a la sociedad venezolana de avances de carácter judicial, de avances de carácter jurídico legal que implica en el presente caso el desmantelamiento de una trama de corrupción, esta vez ocurrida lamentablemente en Baribén. Como sabemos, Baribén es una filial de PDVSA. ¿A qué se dedica? Se dedica a la adquisición de materiales y equipos que se utilizan para procesos de exploración y extracción de petróleo y gas natural. Ocurrió que, como hemos señalado de manera conjunta, el Ministerio Público actúa, en este caso, con gerencias de seguridad interna, auditorías internas, en este caso con el cuerpo auxiliar que nos ha venido acompañando en esta materia, con funcionarios del DIGESIN, arrojó esta investigación conjunta con el Ministerio Público un sinnúmero de irregularidades en procesos de compras en esta filial de PDVSA. Se encontraron, por ejemplo, algo que se ha venido repitiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la faja petrolífera del Orinoco. Altas tasas de sobreprecio, tanto en los contratos en bolívares como en los contratos en dólares. En este caso, ya lo hemos explicado, ocurre que cuando se habla de este tipo de empresas mixtas, muchos de los contratos, o su gran mayoría, se da en moneda extranjera. Entonces, solo entre enero y septiembre de este año se produjeron, para que tengan ustedes una idea, 1.317 alertas de sobreprecios en bolívares y 76 de sobreprecios en dólares. Estos sobreprecios oscilan entre, calculen lo que voy a decir acá, entre el 100% y el 98.000%. Los montos objetados superan los 10.000 millones de bolívares en moneda nacional y los 119 millones de dólares en moneda extranjera. Estos sobreprecios aparecen recurrentemente, aparecen vinculadas a las mismas empresas. En algunos casos se ha contratado con empresas que ni siquiera califican. Voy más allá, empresas que ni siquiera tienen registro fiscal. Las llamadas empresas de monedero, de koala, de billetera, porque ni siquiera llegan a ser empresas, no son empresas. Y entonces, obviamente, esto tiene que determinar una responsabilidad penal a los sujetos que hasta este momento pudieran ocurrir nuevas detenciones, aparecen como responsables. Muy bien. Se ha utilizado igualmente de manera indiscriminada la figura de la adjudicación directa en las procuras. Sabemos que pueden existir en casos puntuales las adjudicaciones directas, pero no puede ser esta la norma. Todo lo cual, pues, como hemos dicho anteriormente en otras comparecencias, le ha generado daños patrimoniales al país que van a tener un alcance. ¿Cuál va a ser? La incautación de bienes, que anunciaremos en su debido momento, más allá de las aprehensiones. Yo quisiera destacar que en esta trama particularmente se vincula o se incluye el caso del ciudadano Roberto Rincón.
hizo una fortuna estimada en miles de millones de dólares a través de contrataciones con sobreprecio mediante empresas como Tradequip. Haciendo una pesquisa a este ciudadano y a esta empresa, hemos podido llegar a esto que he mencionado. Hago una reflexión pública. Este ciudadano Roberto Rincón se encuentra bajo la figura de testigo protegido en los Estados Unidos de América. Dentro de poco va a salir en libertad, pero los millones de dólares que vulgarmente se palió, se robó a la nación venezolana, tiene que ser repatriado en nuestro país. Para nosotros eso va a ser un punto de honor en los trámites correspondientes, porque no puede ser que él llegue, haga todo esto que estamos mencionando, convenga con las autoridades judiciales estadounidenses y luego logre una libertad como si no ha pasado nada. Por lo tanto, por esto que he señalado, tenemos hasta el momento 3 detenidos que fueron aprehendidos hace unas horas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIN. Y me refiero al presidente de Baribén, está detenido. El presidente de Baribén, Francisco Antonio Jiménez Yusti, es el principal responsable. Joaquín Ernesto Torres Velázquez, gerente de servicios técnicos. Javier Alexander Sosa Diluvio, analista de compras. Se encuentran en este momento aprehendidos ya. Los delitos a los cuales se le imputa a estos ciudadanos son asociación para delinquir, peculado doloso propio, contrato funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios. Yo quisiera, y es el momento, si me permiten, muy brevemente, rendir un balance. El país así lo reclama, y debo decir que el pasado lunes tuve una reunión con el ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, que nos ha dado un respaldo pleno y nos ha solicitado incluso un plan nacional integral sobre esta materia, que tenga que ver con la prevención, que tenga que ver con la educación, que tenga que ver con la formación, que tenga que ver, obviamente, con seguir avanzando en temas de justicia, con temas de coordinación, involucrar al mayor número de entidades en esta lucha, toda la sociedad completa en esta lucha, y creemos que a partir de esa reunión realizada con el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado lunes, y las respuestas, los resultados que va a ocurrir con este plan nacional que alcanzaría todo este año 2017 y el año 2018, vamos a poder avanzar mucho más, ser más, no solo contundentes, sino abarcar no solo la parte de justicia, sino la parte formativa, la parte de educación en valores, y ahí comprometemos toda la fuerza del poder ciudadano para ello. Pero el balance es el siguiente. Quiero hacer un balance general de lo que hemos logrado en un poco más de 2 meses. Que no logró, lo voy a volver a repetir, no lo logró porque las estadísticas están ahí, más de 10 años de la gestión pasada. Yo diría que son más de 10 años porque la gestión pasada se involucró incluso en la anterior, porque la ex titular del Ministerio Público fue, como se sabe, directora de actuación procesal en una gestión pasada a la que ella tuvo entre el año 2007 y 2014. Pero es increíble, la propia gente nota el cambio que debe ser difundido y de los resultados. La gente pudiera preguntarse, bueno, ¿y esto no ocurrió en los 10 años pasados? En los 5 años pasados. Ocurría, pero el Ministerio Público no se atrevía, no tuvo el coraje, no tuvo la voluntad institucional de desmantelar estas bandas que le hacían un grave daño al país. ¿Por qué? Y lo voy a decir nuevamente, porque tenían un brazo ejecutor, que era un bufete, entre otros bufetes,
el de Parra Saluso, dedicado a extorsionar empresarios, dedicado a extorsionar empresas, las cuales llamaban previamente, le abrían una investigación, pero no tenía impulso procesal. Y las pocas investigaciones que se hicieron eran casos muy puntuales que no avanzaban. Porque bueno, aquí están las listas, voy a mencionarlas. Con solo 2 meses de gestión nuestra en este Ministerio Público hemos logrado 16 detenidos en la trama de corrupción de Petro Zamora. Estoy hablando solamente del desfalco, del daño a la industria petrolera. No me estoy refiriendo a otros delitos, ojo, ni a Cadivicencoex, ni el combate a drogas, ni delitos que tienen que ver con todo lo que establece el Código Penal en materia de delitos comunes. No, solamente me estoy refiriendo al daño causado a la industria petrolera. 16 gerentes y funcionarios de Petro Zamora, 6 de la mafia que tiene que ver con PDVSA Monagas, vinculada a la devastación de casi 1000 vehículos para estos ser traficados ilegalmente en las calles del país. 4 gerentes de Petropiar, 3 de Baribén, 2 de PDVSA Yagua. Esto nos da una cifra inédita hasta la fecha, en un poco más de 2 meses, de 32 funcionarios, entre ellos 5 altos gerentes de la industria petrolera que actuaron en contra del pueblo de Venezuela, que actuaron en contra del patrimonio nacional. Estos altos gerentes, hoy aprendidos, se suman a los 32 que he mencionado, que se encuentran en los sitios de reclusión del DIGESIN en Caracas, son Pedro León, director ejecutivo de la faja petrolífera del Orinoco; Orlando Chacín, presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo; Francisco Jiménez, lo acabo de mencionar, presidente de Baribén; Gustavo Malavé, director ejecutivo de la División Occidente de PDVSA; y Juan Carrillo Martínez, subdirector de Producción Occidente, que hasta el momento son los más altos mandos de nuestra industria petrolera, que actuaron al margen de la ley, en contra de sí mismos, en contra del país, en contra de la Constitución. Paralelo a esto, ocurrió también el desmantelamiento de una red de extorsión vinculada a PDVSA Carabobo. Me estoy refiriendo a esta semana. Esto acaba de ocurrir entre lunes y miércoles. Nos referimos a personas que se dedicaban a llamar a empresas contratistas de PDVSA, y aquí yo quiero destacar que es muy bueno las denuncias de empresarios honestos, decentes, que son extorsionados, en este caso por funcionarios o gerentes de la industria petrolera o de cualquier otra industria. Actuaban en nombre del presidente de la empresa de manera ilícita, fraudulenta, para exigir pago de comisiones, del pago de facturas pendientes en bolívares o en dólares. En este caso, la llamada la hacía una persona que se identificaba como Linda Colmenares, que ella decía ser funcionaria de PDVSA La Campiña. Calculen que esta persona contactó a más de 100 empresas a nivel nacional, con datos precisos de deuda, monto, fecha, fotos de carga de pago por parte de PDVSA. Una vez establecido el contacto, exigía a esta persona que se le pagara una comisión del 6 al 8% del pago total de cada empresa, con la amenaza de no hacer ese pago ilegal, de bloquearlas del sistema si no accedían a ese pago indebido. Resultó ser que Linda Colmenares era el nombre verdadero de Yarixa del Carmen Marín Peña, funcionaria de PDVSA. Las personas que aportaron los datos, ¿verdad?, concernientes a esa empresa que estaban siendo extorsionadas, resultaron ser igualmente 2 funcionarios de PDVSA Yagua. Las personas que le aportaban, repito, estos datos a esta ciudadana eran personas que resultaron ser funcionarios de PDVSA Yagua. En tal sentido, en esta
en esta lamentable situación, con el apoyo de la Policía Nacional Anticorrupción, ¿verdad?, y el SEBIN, se hicieron las aprehensiones de los ciudadanos. Esto ocurrió el 30 de octubre. Yarixa del Carmen Martín Peña, Mauren del Pilar Hernández Medina, funcionaria de PDVSA Yagua, trabajaba en la gerencia de auditoría, y Juan Eduardo Abascal Urdaneta, funcionario de PDVSA Yagua en la gerencia de finanzas. Los delitos imputables son extorsión agravada y asociación para delinquir. Obviamente las investigaciones continúan en esta materia. Ustedes saben que nosotros hace unas horas habíamos anunciado que íbamos a solicitar la extradición de Nervis Villalobos, Javier Alvarado y Rafael Reiter. Quiero decir que en el caso de Villalobos y Alvarado, tenían aquí abierto un MP en base a denuncias que se realizaron, en este caso por el consorcio El Sitio, en ocasión de la construcción de una planta termoeléctrica generadora de electricidad contratada por Corpolec. Se hicieron algunas actuaciones relevantes al respecto, pero que culminaron finalmente con el desistimiento por parte del Ministerio Público de esta causa. En tal sentido, nosotros estamos en este momento trabajando para solicitar en este caso a España la extradición de estos 3 ciudadanos. Quiero recordar que en el caso del ciudadano Rafael Reiter estaba siendo investigado por extorsión a empresarios y estuvo en el año 2004 detenido en el DIGESIN. Igualmente, y ya de manera conclusiva, quisiera destacar, luego de esta breve explicación, que todo esto que nosotros estamos trabajando tiene un norte, el norte de devolverle al venezolano la confianza no solo en las instituciones democráticas, que trabajamos en el sistema de justicia, particularmente devolverle la confianza en el Ministerio Público, en el equipo que me acompaña, a quien felicito, nuestros directores generales, la vicefiscal, los fiscales superiores, los fiscales con competencia nacional en materia, en este caso concreto, anticorrupción, los directores de línea, hasta el más modesto trabajador de esta institución que se está transformando, reestructurando, que nosotros vamos a hacer todo lo que el pueblo, todo lo que la Constitución manda, en función de que estos delitos no queden impunes, y siento que vamos por el camino correcto, porque tenemos mucho menos de 100 días en este cargo, y es obvio, es muy contundente, es muy visible que los resultados, la gente tiene que hacer obra por sus resultados, hablan por sí solos, y ya es vox populi que lo que se ha hecho en menos de 100 días no se quiso hacer aquí en más de 10 años. Pero eso no nos motiva solamente a quedarnos en el corto plazo. Queremos profundizar esta labor. Sé que vamos a seguir avanzando con el apoyo de la nación venezolana. Este plan anticorrupción que avanzamos, que comenzamos como una línea estratégica de trabajo del Ministerio Público, se va a ver reforzado. Se va a ver reforzado, puesto que estamos ya trabajando una propuesta por iniciativa del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, para que esto tenga un largo alcance que involucre, repito, no solo a las instituciones democráticas de justicia del país, sino la sociedad venezolana entera, que debe entender y saber que en estos casos particulares ningún empresario, ningún gerente, ningún funcionario llega a una posibilidad de poder para dañar al otro. Yo siempre pongo este ejemplo para terminar. Aquí se clama muchas veces justicia porque se cometen delitos comunes y se piden incluso cadenas perpetuas. Se ha visto casos hasta de linchamiento porque un ciudadano cometió el error, la falta, el delito de hurtar un celular. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que lo han linchado?
pero se ocultó, se mediatizó, se quiso atenuar, se quiso invisibilizar, particularmente por omisión del Ministerio Público, investigar este tipo de hechos, que obviamente terminaron generando una sociedad de cómplices, donde el que usted menos cree estaba incluido en una trama como esta, donde corrompieron incluso funcionarios públicos que tenían una trayectoria previa de ser gente decente. Y nosotros vamos a seguir avanzando porque todos creo que nos merecemos esa justicia y esa lucha. Pregunta a la ciudadana de BTV, a periodista. Buen día. Me gustaría saber sobre las declaraciones que dio el día de ayer, el proceso de antejuicio de mérito con los que llaman a desconocer a las instituciones públicas, a las instituciones del Estado, y también el presidente el día de ayer en sus declaraciones dijo que comenzaría a circular el billete de 100.000 bolívares. Me gustaría saber las acciones que tomará el Ministerio Público para garantizar que este billete no se desaparezca con las mafias que han querido traficar nuestro cono monetario. Muchísimas gracias. Bueno, sí, efectivamente quiero concretar que el día de hoy, recordemos que las solicitudes de antejuicio de mérito no se hacen de forma colectiva, se hacen individualizadas, personalizadas. Entonces, el día de hoy, hoy jueves, el Ministerio Público solicitará ya formalmente la apertura de uno de esos antejuicios de mérito. Quedará entonces por parte del TCJ en su sala plena determinar en el tiempo prudencial que considere acordar lo solicitado por el Ministerio Público, pero quiero destacar que la época en la cual un ciudadano revestido de impunidad, revestido, repito, de impunidad, para ser llamados de desobediencia, no solo a la ley, sino de desconocimiento a las instituciones y de instigación a otros a que delincan, particularmente en este Ministerio Público, se acabó. Porque ese no es el deber ser de una persona que se dedique a la política. Y no lo puede hacer alegremente y todas las veces que le dé la gana, ocasionando ello, como ocurrió entre abril y julio, lamentablemente, decenas de muertos y más de 1.000 heridos. Eso ocasionó un trauma enorme en la sociedad venezolana y estas personas creen que pueden seguir jugando con lo que ocurrió, porque el Ministerio Público, fíjense, yo he estudiado estos temas, yo los estudio, trato de investigar, de pedir información, de cruzar datos y cifras. Es impresionante ver cómo aquí hubo una total impunidad para castigar los delitos de violencia. En el caso de los crímenes de odio fue repugnante. Hemos tenido nosotros que judicializar, ya con detenciones, de eso vamos a hablar la semana que viene, en caso de crímenes de odio, gente que fue quemada, cuchillada, apedreada, porque el Ministerio Público ni siquiera en casos como esos actuó. Y ni en otros muchos casos. ¿Por qué entonces algunos actores políticos se vieron en la aventura de continuar en esa cadena de hechos violentos? Bueno, porque tenían la complicidad del Ministerio Público, del antiguo Ministerio Público. Nosotros hemos dicho que así como estamos actuando, y lo estamos demostrando, con investigaciones objetivas, independientes, imparciales, para de manera inédita ir a fondo en la lucha contra la corrupción, llamada por algunos de cuello blanco, yo la llamo corrupción de carácter doloso, porque se hizo con premeditación, con alevosía, para dañar patrimonialmente a nuestra nación, producir incluso un déficit fiscal. Yo pudiera tener esa tesis de que aquí la trama de corrupción en PDVSA significó trasegar todo ese dinero y colocarlo en bancos estadounidenses, porque la mayoría de estas personas viven allá. Estamos adelantando otras investigaciones, luego las anunciaré, sobre delitos económicos. Pero todo esto siempre estuvo la impunidad, ciudadana periodista. Esta vez no va a ser así. Y hoy, ya en próximas horas,
estaremos entregándole al TCJ la primera acción concreta sobre este tema para que efectivamente aquí haya orden, porque la gente quiere paz. ¿Cómo es posible que si se convocan, ya yo hablaba que en menos de 100 días 2 elecciones, pero vamos un poco más allá, en casi, si usted calcula, entre julio y diciembre, hay casi 6 meses, ¿verdad? En 6 meses 3 elecciones. ¿Cómo se puede eso llamar? Eso se puede llamar búsqueda de participación, de debate democrático, de que todo se resuelva de manera pacífica, y nadie tiene el derecho a sabotear algo como eso, trabajando porque estamos, vean ustedes, sobre el caso particular del día de hoy, que me reservo el nombre por razones obvias, porque estamos ya a la espera de entregar el documento en próximos minutos. La persona venía siendo el protagonista visible de los llamados a matar en las calles, a crear ingobernabilidad, caos. ¿Qué significa eso? Explíquenme ustedes. Que alguien aquí defienda y diga que eso es democracia. Entonces hay una contumacia. Aquí se creyó que eso podía pasar impunemente y nosotros sentimos que no solo debe haber una investigación, que es lo que estamos solicitando de manera formal. ¿En base a qué? A un MP. Aquí hay un MP abierto por denuncias de adolescentes contra personas que los incitaron a matar y a cometer crímenes. O sea, pero qué sorpresa. Ese MP quedó, lo engavetaron. Tuvimos nosotros que reabrirlo, porque no tuvo un solo impulso procesal. Por lo tanto, pues, eso va a ocurrir ahora y en su momento, pues, el TCJ informará como debe ser oficialmente al respecto. En relación al cono monetario, las respuestas han sido contundentes. El decomiso supera, como ya se sabe, casi los 2.500 millones de bolívares que van a una cuenta formal que abrió el Ministerio Público para que ese dinero tenga un flujo y posteriormente, culminar las investigaciones, pasen a manos del Tesoro Nacional. Gerentes de banco que aparezcan involucrados en estos hechos, funcionarios policiales que aparezcan involucrados en estos hechos, lamentablemente la justicia los va a alcanzar, porque tampoco podemos jugar con el dinero del pueblo que es trasegado y traficado para cobrar comisiones en su reventa o pasado a la frontera para ser lavado y convertido quién sabe en qué. Muchas gracias.